Buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a reflexionar ahora en el libro Éxodo, hasta donde lleguemos, ¿verdad? Pero si se pueden ir leyendo los capítulos del 1 al 13, mejor, porque hasta ahí más o menos vamos a llegar. Hasta el 13 versículo, no recuerdo si es el 9 o el 16, pero bien, oremos. Querido Dios Padre, te damos las gracias porque nos permites vivir en este día, tener la oportunidad de vivir en este día. Te agradecemos porque tú nos animas, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, a pesar de todo eso, siempre mantenemos la esperanza en ti, siempre mantenemos la confianza en ti. La confianza de que tú nos acompañas, de que tú estás siempre con nosotros para apoyarnos, orientarnos, iluminarnos, pero también para sanarnos. Te agradecemos tu presencia y ayúdanos a reflexionar en tu palabra, para que nosotros podamos hacer tu voluntad aquí en la tierra y en este momento histórico que nos toca vivir. Amén. Hermanos, hermanas, todos han leído Éxodo, me imagino, ¿verdad? En alguna parte de su vida. Algunos han leído más de una vez el libro, otros han leído menos, pero ya lo hemos leído. Y si no, también hemos escuchado muchas cosas sobre eso. Y por otra parte, también ustedes se han hecho ideas, se han hecho percepciones, se han hecho conocimiento por parte del libro del Éxodo. Para ustedes, ¿qué contiene el Éxodo? ¿De qué trata el Éxodo? Muy bien. Travesía por el desierto. Por cuestiones de espacio no siempre voy a escribir todo, ¿verdad? Pero para que no se me olvide. ¿Quién más? Ah, no, si a ustedes les gusta así, ¿verdad? Con el dedo. No es así voluntaria. Hermana, para usted, ¿qué ha escuchado? Se me vino a la mente cuando la gente se está yendo para otros países y anda como ambulante, se puede decir, porque a veces no tienen parientes que los apoye. Y lo que acaba de decir usted me recordó de aquel libro del judío errante, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más? No. Yo quiero conseguir ese libro. No lo tengo. No. Ni tampoco tengo aquel, ¿cómo se llama? No sé qué, del peregrino. El progreso del peregrino, hay otro, ¿verdad? Ese. Vaya, hermanos y hermanas. A mí me da risa que cuando yo hago preguntas así, lo primero que hacen es volver para otro lado o agachar la cabeza, como quien dice, si hago esto, no me va a ver. Bueno, pero se les olvida que el cuerpo ahí está. Pero bien. Entonces, otra pregunta. Hablando de la época actual, ¿qué cosas en nuestro país y actualmente producen muerte? Provocan la muerte. ¿Cómo? Los accidentes. Muy bien.
¿Y usted, hermana Carolina? La violencia en general. Uh-huh. Enfermedades. ¿Quién dijo suicidio? Usted mismo. Ya. Muy bien. ¿Alguien más que quiera? ¿No? ¿Algo que no está aquí? Díganme. La gula. La Gula. gula. ¿La cuál? Vejez. Muy bien, muy bien. Ahora quiero invitarles a buscar el capítulo 1 de Éxodo, los versículos del 1 al 6. Lo voy a leer. Vamos a ver todo el capítulo, ¿verdad? Pero solo esta parte en este momento. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Hasta ahí. En esta parte, en esta sección, se inicia planteando el origen del pueblo, ¿verdad? Hace referencia a Génesis capítulo número 46. Uno lo puede vincular a eso, ¿verdad? O sea, esta parte con la que comienza el libro Éxodo, no es que comience del vacío. Vamos a hacer una historia nueva, ¿verdad? Todo lo demás ya pasó y vamos a construir algo nuevo. No, sino que tiene una vinculación, relación, ¿verdad? Viene y hace como toda la vinculación con de dónde viene este planteamiento, este libro. Claro, ¿verdad? El libro Éxodo recoge no solo una historia, sino que recoge una serie de testimonios, tanto individuales, familiares, pero también colectivos como pueblo. Entonces, en Génesis 46 dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, etcétera. Ahí va a seguir mencionando en Génesis capítulo 46, por si lo quieren leer, ¿verdad? Además, en la parte final del capítulo 40 y del 50, también aparece una sección donde José muere, ¿verdad? José muere. Y también hay una solicitud a sus hermanos, a su familia, para que no dejen sus huesos allí. Cuando usted me dijo esto de las personas que andan ambulantes, a mí me recordó a los migrantes, ¿verdad? Que es un drama también que provoca muerte ahora, porque no todos llegan y no todos vienen así como se fueron cuando retornan los migrantes. Algunos vienen amputados, ¿verdad? Precisamente porque el tren no lograron subirse al tren y cayeron y les pasa encima, ¿verdad? He conocido personas así, amputadas por eso. También hay personas que no regresan jamás, pero nunca llegaron al destino, porque fueron secuestradas por los carteles de la droga.
por los que comercializan con los seres humanos, con los que comercializan los órganos de las personas. La gente a veces llega, pero tampoco llega igual como salió de aquí, ¿verdad? Y no solamente estoy hablando que llegan desnutridos, deshidratados, sino que también violados y violadas, violentados en muchos aspectos. Otros quedan con vida, pero jamás llegan al destino porque son dedicados a la esclavitud moderna, ¿verdad? La esclavitud no es parte del pasado, sino que es parte del presente. Entonces, ahora vamos a hablar de eso. En el libro de Éxodo se plantea en una sección muy importante la esclavitud y el drama que eso provoca, la esclavitud. Esta sección entonces hace referencia de que deja de ser una familia nuclear, luego viene siendo una familia extendida, pero ahí está el génesis de la conformación del pueblo que se le llamó de Israel. A veces todavía aquí en este capítulo se le llama los hijos de Israel, porque así es, ¿verdad? Pero ya va en la transición. El libro no recoge, el libro de Éxodo, bueno, ninguno creo yo, pero no es una crónica histórica que responde a tiempos determinados como el nuestro, sino que tiene un propósito de parte de los escritores o el escritor, pero mucho más importante, recoge el propósito de Dios, el libro, ¿verdad? Acordémonos que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Y en ese sentido, lo que leemos viene siendo para nosotros, es como lo que encontramos aquí en la Biblia, es palabra de Dios, decimos, confesamos. En este sentido, entonces, en el capítulo 1 puede ser que ahí hayan cientos de años, ¿verdad? En ese capítulo 1. No solamente es que hoy y mañana, lunes, no. Hay años ahí, hay décadas ahí. Así están resumidas, ¿verdad? Entonces, en esta sección del 1 al 6 se plantea la conformación, cómo deja entrever la configuración del pueblo, que de más adelante se le llama el pueblo de Israel, que más adelante también se dice el pueblo de Dios. Bueno, dicho esto, vamos al versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿De qué cosas habla el versículo 7? No digamos solo números, pero ¿de qué es lo que está ahí detrás de eso, de los números? Muy bien. Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces el versículo 7 nos plantea eso, nos plantea de que los hijos van multiplicándose, van creciendo, ¿verdad? Y van procreando, van procreando. Ese dato es importante, no es irrelevante el dato, sino que tiene una base muy importante de significado para lo que viene, ¿verdad? Entonces, lo que plantea es que se multiplicaron. O sea, lo que inicia con 2 puede llegar a ser 5, 7, 10. Podría. Lo que empieza con mamá y papá, después empieza con hijos, hijas, más hijos, más hijas. Y estos se casan y tienen más hijos y más hijas, ¿verdad? Hay una parte bien interesante allí que dice después más adelante que eran bien fecundos, ¿verdad? En cuanto a esto.
a la procreación, ¿verdad? Al tener hijos. Y se van multiplicando. En el versículo 7, entonces, así se plantea que los hijos de Israel se multiplican. Eso nos hace recordar a la promesa. Es un pueblo que no vas a poder tener la capacidad de contarlos porque son tantos como estrellas en el firmamento. Entonces ese es como el inicio, ¿verdad?, de los pueblos de Dios que han existido hasta el tiempo de ahora. Hasta el tiempo de ahora. En el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto, bueno, pero en el versículo 7 la multiplicación de los hijos de Israel es significativa. Por eso digo que han pasado años y años y años. Entonces esta multiplicación ha incrementado significativamente el número de la población. ¿Cuál? De los hijos de Israel. Se ha hecho muy notoria, muy significativa. Todos sabemos que eso no se logra en un año, ni en 10, ¿verdad? El 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. En el versículo 8, mientras toda esta multiplicación se daba, todo este incremento del número de la población se daba, también los reyes de Egipto que conocían a José mueren. Posiblemente hubo varios allí, posiblemente. Pero lo que plantea el versículo 8 es que entonces llega al poder un rey de Egipto que tiene la característica, lo menciona el texto, que no conoce o no conoció a José, no conocía a José. ¿Qué significa no conocer a José? Uno, que nunca conoció a José en persona. Otra posibilidad pudiese ser es que desconoce a José. ¿Quién era él? Porque José fue una figura importante, significativa, no solo para su pueblo, para su familia, sino también para el pueblo egipto, de tal manera que se plantea de que él llega a tener una posición nada despreciable. En ese sentido es que peor los egipcios, ¿verdad? Los egipcios fue que escribían todos esos acontecimientos, ¿verdad? Yo antes me equivoqué con el término esto de prehistoria. Para mí prehistoria antes pensaba que eran de lo de los dinosaurios y todo eso, ¿verdad? Y eso es cierto, pero la prehistoria es antes de la escritura, ¿verdad? Porque la historia comienza con la escritura. Y entonces hasta que un profesor me dijo, no, estás equivocado. Pero bien, los egipcios escribían eso. Su historia lo escribían. Podían borrar también parte de la historia ya escrita. La podían borrar. Lo mismo sucede ahora. Siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre ha sido así. Yo no sabía, por ejemplo, que la figura de Atlacat nunca existió en este país, sino que fue todo una configuración, ¿verdad?, intencional para crear un personaje como tal, con esas características determinadas. Conocemos y se nos enseñaban antes, no sé ahora, ¿verdad? Ustedes como jóvenes sabrán, pero yo no lo sé. No se nos enseñaba, por ejemplo, de Atonal, que ese sí existió. Atonal existe, pero no fue enseñado en el sistema educativo oficial, pero Atlacat sí, que no existió. Ah, sí, no, claro, sí, es cierto. De Anastasio, sí, de Anastasio Aquino, que hace una muestra más importante en 1832. 1832. Es cierto. Y no, antes no era enseñado eso, no sé ahora, ¿verdad? ¿Perdón?
Sí. Entonces, los egipcios escribieron en su historia, pero también pudieron borrarla. El nuevo rey que entra y que plantea aquí, en el versículo 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Puede significar que nunca se reunió con él, nunca escuchó hablar de él, podría ser. Pero también, y lo más probable para mí, es que no le reconoce su labor. Porque este nuevo rey tiene otras intenciones, otra estructura de valores, otra forma de pensar, que no era el rey de Egipto que hace todo el contacto con José originalmente. Bien. En el versículo 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El rey de Egipto habla al pueblo y le dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Es mayor y más fuerte que nosotros. Un comentarista plantea, Jorge Pixley plantea, ¿nosotros quién es? ¿El pueblo o la clase dominante? Ahora bien, ¿será que el pueblo de Israel es más grande que la población de los egipcios? Vamos a ver más adelante eso. Ahora pues, ¿verdad? Este mensaje no está dado al pueblo de una manera antojadiza, improvisada, sino que tiene toda una intencionalidad también. Dice, ahora pues, seamos sabios. Sigue diciendo el rey de Egipto, para con el pueblo de los hijos de Israel, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo la guerra, el pueblo de los hijos de Israel también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y se vaya de la tierra. Seamos sabios, porque este pueblo ha crecido demasiado. Dice el rey, más que nosotros. Más que nosotros. Ahora no podemos mandar, en esa época no podían mandar drones para averiguar si es cierto o no, ¿verdad? O ver los censos. No. La gente confiaba pues en sus reyes, pues, ¿verdad? La gente confiaba en los reyes. Eso también les pasó al pueblo del norte, el reino del norte y el reino del sur, del reino de Israel y el reino de Judá, ¿verdad? Aunque los reyes eran grandes transadores, ¿verdad? Muchos de ellos hacían alianzas con otros pueblos. Y entonces los egipcios seguramente le creen a su rey. Además, la figura del faraón o del rey es una figura mítica, divina. Todo lo que vive en la tierra de Egipto es dueño del rey, ¿verdad? Es propiedad del rey. ¿Verdad? Ahora bien, para que no se multiplique, hay que ser sabios. Para que no se multipliquen, para que no se sigan multiplicando. En otras palabras, si se multiplican, si el pueblo de los hijos de Israel siguen multiplicándose a esa velocidad,
a ese ritmo, eran fecundos los tipos, ¿verdad? Si esto pasa, hay un peligro. Hay un peligro para el rey. Si existe una guerra, este pueblo, se van a aliar. Y hay una contradicción que la vamos a ir viendo después, más adelante, en algo que dice el texto, ¿verdad? Pero, entonces, si estos, como son más que nosotros, imagínense, ahí es donde no le encuentro la lógica yo, pero tal vez ustedes sí la encuentran. Dice el rey al pueblo, el pueblo de los hijos de Israel han crecido tanto, más que nosotros. Imaginémonos que es a los egipcios, más que la población egipcia. Este pueblo de los hijos de Israel son más numerosos que el pueblo egipcio. Si eso es así, lo cual yo dudo, entonces el rey de Egipto dice, son tan numerosos que se van a aliar en una guerra con nuestros enemigos. Y si eso ocurre, ellos se van a ir. Y no era eso lo que le pedían después más adelante, ¿va? Irse. Entonces, ya van a ver por qué los quieren retener. Porque da la impresión esa, ¿verdad? Por una parte, son tan numerosos y hay que ser sabios, hay que ser inteligentes, hay que ser estratégicos para detener el crecimiento, pero no de todos. Entonces, hay que ser inteligentes, sabios, con ellos, con este pueblo. Hay que ser inteligentes para que no se multipliquen, porque si existe una guerra, ellos se van a aliar con nuestros enemigos. Y uno puede suponer que eso significa nos derrotan y entonces ellos se van. Ellos se van. Entonces, el pueblo se va a unir. Eso es lo que dice el rey. Ahora pregunto, a mí me resulta curioso estas cosas. ¿Por qué piensa eso el rey? Que le hace suponer que el pueblo de los hijos de Israel se va a unir en una guerra. ¿Por qué? O sea, lo que quiero invitarles ahora es hacer un ejercicio de suponer, de reflexión y de ir entre líneas. Si es cierto eso, de que es tan numeroso, y si es cierto eso, de que se va a unir en una guerra, ¿por qué le preocupa al rey eso? ¿Qué le hace suponer que cuando venga una guerra estos se van a ir con los enemigos? ¿Por qué es que no van a aliarse a los egipcios? Ahí está una de mis premisas, ¿verdad? Ya venían tratándolos mal. Si yo estoy contento con el país, con las autoridades del país donde estoy, bueno, no yo, ¿verdad? El pueblo. Si los trataban bien, ¿verdad? Si ellos desarrollaban con plenos derechos sus actividades comerciales, sus actividades agrícolas, ¿cuál era el problema? Pero me hace sospechar eso también a mí. Otra cosa, si es cierto lo que dice el rey, no. La pregunta ¿es cierto lo que dice el rey? ¿O está tratando de manipular la opinión pública de la población? ¿Qué es la base que tiene el rey para eso? No lo dice el texto, ¿verdad? Por eso es que es un ejercicio de suponer. Y la otra cosa, y finalmente, ¿qué pretende el rey con dar ese tipo de mensaje al pueblo de Egipto, al pueblo egipcio? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca el rey?
Ujú. Muy bien. Posiblemente discordia. Ujú. Ah. Dígame. Ujú. Sí. Sí. Muy bien. Pero el mensaje para mí, también puede ser que siembra la duda en la población, la incertidumbre, la inseguridad para lo que viene. Nosotros tenemos ventaja, ¿verdad? Porque ya lo leímos y ya podemos vislumbrar eso. Pero no, esto no es producto de verdad que el rey un día se sentó, para mí, ¿verdad? Para mí. Esto yo estoy imaginándome. Él sale de su cuarto, ¿verdad? Hoy voy a hacer esto, me dio la gana de hacer esto, ¿verdad? Sino que tiene toda una intención. Entonces, el rey lo que ha dicho que ese pueblo es mayor y más fuerte que nosotros. El peligro es que al ser más numeroso que nosotros, va a aliarse con los enemigos y entonces ellos, el pueblo, se va, ¿verdad? Exacto. Ya vamos a ver qué es lo que hacían ellos en ese momento. La esclavitud no viene cuando llega Moisés, no, ya viene de antes, ya viene de antes. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas primarias para ejecutar el proyecto de muerte? ¿Qué es lo primero que hace? En el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pintón y Ramesés. Lo primero que pusieron fueron comisarios de tributos para que los molestaran, pero molestar es una palabra muy sencilla, ¿verdad? Muy suave. Más adelante va a ocupar otro tipo de palabras. O sea, aquí molestar significa más o menos hostigar. Ajá. Con cargas, ¿verdad? Con cargas. Las cargas no son emocionales, son físicas. Entonces, comisarios de tributos para que los hostigaran con cargas. El trabajo duro, bueno, mejor leo el versículo 12 y 13. Pero cuanto más los oprimían, y ahí es donde uno puede decir y regresar al versículo 11. Ah, bueno, entonces este hostigamiento es una opresión. Vale. En cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ahí sí ya está hablando no del rey de Egipto, sino de los egipcios. Y entonces yo pienso y vinculo el discurso original del rey en el versículo 8. Y entonces digo yo, pues sí funcionó. Funcionó el discurso del rey, ¿verdad? Porque ahora los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Comisarios de tributos para que los hostigaran. Trabajo duro y opresión no los detuvo para seguir creciendo. O sea, para seguir procreando, ¿verdad? Al pueblo. O sea, eso me hace suponer que las cargas no eran para matarlos directamente. No que les preocupaba que eran muchos, pues. ¿Por qué no los agarran y los asesinan? Y entonces ahí viene lo suyo, que planteó últimamente. ¿A quién iban a explotar? ¿A quién iban a oprimir? ¿A quién iban a hostigar?
si no tenían a quién? O sea, el rey egipcio tonto no es, ignorante no es. ¿Cómo? Dígamelo. No, no escuché. Ya. Ya. Impuestos. Muy bien. También como ya no, perdón, como los privilegios que tenían antes, ya no los tenían, ya eran totalmente desconocidos. Entonces como que estos egipcios no habían aprendido de Dios, que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que el Señor siempre iba a estar con ellos. Entonces ya se había perdido eso, que nos puede pasar también a nosotros hoy en día si dejamos de, por ejemplo, de seguir cultivando todas las enseñanzas que el Señor nos da a través de la palabra y de la enseñanza. Sí. Nos podría pasar que nos alejamos y perdemos ese amor, por ejemplo, para el prójimo. Sí. Muy bien. El versículo 14, 13 y 14. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda la labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. El trabajo duro y la opresión no los detuvo para seguir entonces en esto de procrear, ¿verdad? De procrear. El trabajo duro no los mataba tan rápido a los hombres ni a las mujeres, porque no solo los hombres estaban en la servidumbre, sino también las mujeres. Yo pienso que el rey no era que realmente no quisiera que el pueblo estuviera ahí. Lo que le preocupaba a él era su multiplicación y que eran mucho más fuertes que los egipcios. Pero él realmente necesitaba tener ahí al pueblo de Israel para lograr sus objetivos de construir la ciudad. O sea, era una mano de obra necesaria, pero sí le preocupaba que demasiado se iban multiplicando y entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces, esa fue la primera estrategia del rey, de oprimirlos. Tal vez así no se multiplican, o se van algunos, y los que aguanten se quedan, porque sí los necesitaban. Exacto. Y después emplea otra estrategia más adelante, ¿verdad? Que quizás la vamos a ver, la otra estrategia que él emplea. Esto me hace recordar también muchos de nuestros compatriotas que se van para Estados Unidos y los oprimen, ¿verdad? Pero ellos aguantan, ¿verdad? Y se multiplican allá también. Sí. Y el pueblo, el gobierno de Estados Unidos se siente ya también preocupado porque ya hay muchos latinos, hasta dicen que le llegan a quitar los trabajos a los nativos, sí. Cosa que no es cierta, ¿verdad? Pero yo creo que el rey no era tanto la preocupación de tener, los quería tener, el problema es que se estaban multiplicando y eran muy fuertes que ellos. Muy bien. Sí, Estados Unidos es un país de migrantes.
Aún los anglosajones blancos son migrantes. Los únicos que no son migrantes de allá son de los pueblos originarios de ahí. Los únicos. De que no recuerdo, yo no sé todos los nombres, ¿verdad? Los Cheyennes, Sioux, ¿verdad? Esos son los originarios de ahí. Todos los demás, migrantes, ¿verdad? Cuando vienen los blancos y dicen eso, ¿verdad? Los anglosajones, los que vienen de herencia anglosajona. No, es que los latinos muchos hostigan aquí, ¿verdad? Hay que ponerles un muro. Hay que ponerle electricidad al muro. No, no le ponen electricidad. Hay que ponerle patrullas para que anden ahí, ¿verdad? No, hay que meterle millones de dólares a los gobiernos de América Latina para que no dejen entrar, no dejen salir a los latinos para que vengan aquí, ¿verdad? Aquí bien se han invertido más de $1,000 millones en eso en los últimos 25, 30 años. En proyectos que tienen la intención de detener el flujo de migración en toda América Latina. El Salvador es uno de los mayores países que migran. Tenemos creo que alrededor de 2 millones, creo. No estoy seguro en eso, pero hubo una época que se tenía casi el 20% de la población estaba allá, en Canadá y en Estados Unidos. Entonces los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Servir con dureza. Amargaron sus vidas. Y esa amargura no es porque andaban con chambres y calumnias, ¿verdad? No, todo es físico. Los ponían a hacer barro. Barro y ladrillo. ¿Han visto cómo se hacen los ladrillos esos? No. Es difícil esa cosa, ¿verdad? Hay un municipio aquí, no tan lejano de San Salvador, que un cantón tiene 26 ladrilleras. Ya no existe árboles en ese cantón de ese municipio. Ellos van a comprar la leña a otros municipios vecinos. También los pusieron a hacer labores del campo. No solo en la construcción del ladrillo, elaboración del ladrillo, ¿verdad? Sino que también había servidumbre, pero también cuestiones agrícolas. Y en todo servicio, dice el texto. Después. O sea, y otras cosas. Y otras cosas. Vaya, esa es la política. Ese es parte del proyecto de muerte, no es todo, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a lo que más publicitamos, a lo que más se conoce. Casi no hacemos mucha referencia a esto. Solo hacemos tradicionalmente se ha hecho mucho el énfasis en eso de mandar a matar a los bebés. Si es niño, hay que matarlo. Si es niña, hay que dejarla. ¿Por qué? Dicen uno, ¿verdad? Dicen uno, es que las mujeres son más fáciles. ¿Verdad? ¿Cómo no? Entonces, son más dóciles, son más fáciles de manipular. No creo. ¿Perdón? Pues sí. Entonces, a veces cuando me vuelvo a ver ahí, me oigo riéndome, me da. Vaya, pero el proyecto de muerte es así. Este proyecto de muerte, ¿qué vida es esta? Nada.
Es horrible. O sea, es una esclavitud absoluta. Aquí no son jornadas de trabajo de 8, 10, 12 horas. No, no, no. Es esclavitud. Servir con dureza, no cuando uno le da la gana. Amargaron su vida, no por malos comentarios o por hacerle mala cara a alguien. No, esto no. Hacer barro y ladrillo. Ese es un dato que más adelante va a tener para que uno lo vea, ¿verdad? Que actualmente lo que hacían era el barro y el ladrillo. Pero más adelante vamos a averiguar algo dentro de la política del proyecto de muerte que se le incrementa la represión. Vincularlo con esto después. Labores del campo, la agricultura. O sea, eran esclavos en la agricultura también. Sabían lo que hacían los egipcios. Sabían entonces el rey cuando dice que este pueblo se está multiplicando mucho, se nos va a ir de las manos. No lo vamos a controlar. Ahora, actualmente hay una disciplina que se llama control social, ¿verdad? Es eso. Se nos puede escapar. Si tenemos una guerra, entonces estos se van a aliar. ¿Por qué? Porque los tratamos así. Porque los tenemos sojuzgados, oprimidos, esclavizados. Por supuesto que si venía un invasor, ¿con quién se iban a ir estos? Con ellos, pues. Porque lo que querían era ser libres. Porque nadie quiere ser esclavo. Ni de los egipcios, ni de nadie. Tiene lógica. Pero para lo que viene, entonces el mensaje, ¿verdad? Son mayores y son más fuertes que nosotros. No lo creo. ¿Qué fuerza y capacidad de combate va a tener una gente así? Y el armamento. Ajá, y el armamento también, ¿verdad? Por eso dicen ellos, estos no son el problema actualmente. El problema es que si crecen demasiado, estos van a aliarse con nuestros enemigos. Y entonces, a nosotros nos va a tocar mal, a los egipcios. Ahora bien, en el versículo 15, habla el rey entonces con las parteras, Cifra y Fúa. A otras versiones le pone el acento en otro lado, ¿verdad? Yo no, pero igual. Habla con las parteras teniendo a Dios. A mí me llama la atención eso, ¿verdad? Si es cierto esto, 2 parteras atienden a toda esa población inmensa de mujeres, ¿verdad? Sí, ya casi ya no hay parteras. Entonces eso, ¿verdad? O el escritor solamente habla el testimonio de 2, ¿verdad? Y nos plantea eso, lo cual es válido. Con Cifra y Fúa, les plantea eso, ¿verdad? Miren, pasa esto y esto, y entonces yo lo que necesito es que ustedes, yo lo que quiero es que ustedes, yo les mando a ustedes que todo niño nacido, mátenlo, pero si es niña, déjenla crecer, ¿verdad? Bueno, versículo 17, las parteras entonces toman una decisión. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Eso solamente es un versículo, ¿verdad? Pero no cualquiera lo hace también, ¿verdad? Ya ven que no es tan fácil de eso de las mujeres, ¿va? Estas 2 mujeres, el rey de Egipto les manda, no les pregunta si quieren, les manda hacer eso. Entonces ellas se ven en una disyuntiva. ¿Obedecen al faraón? ¿Obedecen a Dios? ¿Obedecen al faraón? ¿O temen o respetan, obedecen a Dios? Este es el contexto de muerte. Decidir eso con el dueño de la tierra,
con el rey no fue fácil para mí. No fue nada fácil. Y nosotros podemos aprender de ellas, de Cifra y Fua, ¿verdad? La decisión de ellas, de las mujeres, fue de respetar a Dios, obedecer a Dios, temer a Dios. Pero con esa decisión ponen en peligro sus propias vidas. Y yo me imagino que la de sus familias también. Porque la represalia puede ser severa. Porque no estamos hablando de ningún cristiano ahí, ¿verdad?, en el poder. No como ahora, pues. Todos los gobiernos en todo el país supuestamente son cristianos, ¿va? En América Latina. Pues. Bueno, uno que otro dice que no, ¿va? Pero igual. No es fácil eso. Es un contexto de un proyecto de muerte, ¿verdad? Esta muerte lleva vida para otros, para los egipcios. Versículo 18 las interroga, ¿verdad? Cuando ven que no está sucediendo eso, por eso hace suponer también que han pasado años, ¿verdad? Porque ni que anduvieran ahí, ¿verdad? Esta familia, ¿cuántos hijos tiene? ¿Hicieron un censo? No dice el texto eso, pero tampoco creo. Entonces las parteras le dan su versión y les dicen, las parteras responden a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. A lo que usted estaba haciendo referencia, ¿verdad? Pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. En este país también hay mujeres que han dado a luz así, ¿verdad? Ellas solas, ¿verdad? Alguna de ellas caminando hacia la unidad de salud, nomás ahí tirate un trapito ahí, ¿verdad? Con el que le acompañaba, la que lo acompañaba. Para evitar esas cosas, hace tiempo el Ministerio de Salud hizo unas, aquí quiero que me orienten ustedes dos, ¿va? Quiero ver si hicieron unas salas como para preparar para la venida. ¿Cómo es que se llamaba eso? ¿Cómo se llama eso? Eso, salas de espera materna, precisamente para evitar eso, ¿verdad? Para que no dé tiempo, pues, ¿verdad? Porque cuando primero se rompe la fuente, ¿verdad? No hay, entonces hay que empezar rápido. Y en muchas comunidades, en muchos municipios, no había eso. Y empezaron a hacer esas salas de espera materna, ¿verdad? Y con una orientación ahí, ¿verdad? También hubo esfuerzos para rescatar esto de ser partera. Conocí yo a un partero una vez en un municipio, ¿verdad? También. Y daban capacitaciones, el gobierno daba capacitaciones a ellos, pero bien, las parteras entonces dicen, no, rey, las mujeres hebreas no son como las egipcias, ¿verdad? Estas no, cuando ya se les rompe la fuente y todas ellas solas, cuando nosotros llegamos, ya está, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad? Yo me imagino que las parteras han de haber dicho, cuando llegamos ya no hay, ni el niño estaba. ¿Y qué hicieron con el niño? No lo sé. ¿Verdad? Y realmente yo tampoco lo sé. Pero la cosa es que no hicieron la voluntad del rey, sino que optaron por hacer la voluntad de Dios, por la voluntad de la vida también. Porque aquí nos vamos a enfrentar al faraón, al rey de Egipto, como el poseedor del proyecto de muerte. Y Dios como el poseedor del proyecto de vida. También. Dios, en el versículo 20, hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera.
Dios hizo bien a las parteras. ¿Qué es eso de prosperar a su familia? En unas versiones aparece de que prosperar a la familia no es que le haya dado dinero y que la familia de las parteras haya tenido casas, ¿verdad? Y carretas y ganado y ese tipo de prosperidad, ¿verdad? Entonces la palabra más que hace referencia es que les permitió vivir y también a la familia de ellas les permitió vivir. O sea que les bendijo con la vida, pues, ¿verdad? No con cosas. Sí. Yo también nací así. Sí, sí, sí. Sí, era voluntario, ¿verdad? Ellas no cobraban, es cierto. Ahora no lo sé, ¿verdad? Yo creo que eso ha disminuido, pero me imagino que en algunos municipios todavía existe lo de las parteras. Dios les hizo bien a las parteras. Les posibilitó tener posiblemente hijos a las parteras. Posiblemente les posibilitó que su familia se preservara la vida también, posiblemente, ¿verdad? En el versículo 22, entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo, ya no a algunos, a todo el pueblo, su pueblo, diciendo, echen, ya no a las parteras, mejor dicho, sino que al pueblo, echen al río a todo hijo que nazca. A todo niño que nazca, mátenlo, en otras palabras. O sea, eso de tirarlo al río es como que, no, es asesinarlo. Y manda al pueblo. Entonces el mensaje, tiene también esa intencionalidad. No solo generar incertidumbre en los egipcios, sino que también miedo a los egipcios. Y por lo tanto, también eso provoca, en el versículo 12 dice, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El mensaje del faraón tiene efecto. Posiblemente asesinaron a muchos niños así también. No lo dice tanto el texto ahorita, pero sí. Intensifica las medidas del proyecto de muerte. El rey manda al pueblo egipcio a asesinar a cada niño, Ahora bien, ¿qué características tienen? Las medidas del proyecto de muerte tienen un tipo de control social. Quieren tener al pueblo, no es que no quieran tener a hombres ahí, sino que quieren tener a una cantidad de hombres determinados. Pero quieren tener a más mujeres que hombres. Entonces, ¿por qué? Por esto, precisamente. Porque el rey necesita al pueblo, dijo alguien de ustedes. ¿Por qué? Porque le sirven. No solo al faraón, a la clase dominante del faraón, sino también al pueblo. Para eso entonces amargan sus vidas. Son duros, hacen barro, hacen labor de campo y otro tipo de servidumbre o de servicio. El control es lo que quieren el faraón. Quiere que no se les escape de la mano. Quiere tener a un pueblo de esclavos controlados debidamente. ¿Para qué? Para seguirlo teniendo de mano de obra. ¿Para qué? Para que sostenga la estructura social y económica, el modo de producción de esa época. ¿Para qué? Para que siga generando riqueza a la clase dominante del faraón. Esa es una cosa. Pero en el proyecto de vida, en el capítulo 1, solamente aparece Cifra y Fúa. Son las únicas. Son las únicas, si se fijan. No aparece nadie más. En el lado de Dios. Pero con una gran enseñanza para nosotros. Ahora bien, al inicio empecé con esto. ¿Qué cosas provocan muerte en la época actual? Accidentes, extrema pobreza, preocupaciones, violencia, enfermedades, suicidio, gula y vejez. Ahora, si tomamos en cuenta esto y tomamos el ejemplo de las parteras, toman una decisión, Cifra y Fúa.
Y es en favor de la vida. En favor, ¿por qué? Porque temen a Dios. No es porque simplemente ellas, sino que porque tienen una convicción en Dios. En ese sentido, esto es lo actual nuestro. Una buena pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Tomando el ejemplo de Cifra y Fua, frente a esta realidad que tenemos. Oramos para despedirnos. Querido Dios, te agradecemos. Agradecemos los ejemplos que tenemos de estas dos parteras que toman la decisión, toman el coraje, la decisión de temerte aún a pesar de las dificultades, de obedecerte aún a pesar de las dificultades, de seguir tu voluntad, de seguir la vida, de promover la vida, de trabajar por la vida. La vida es algo que tú nos promueves desde la creación. Es algo que tú nos enseñas desde la creación. Y es algo que nosotros debemos de seguir trabajando, provocando en el momento actual. A pesar de las acciones y aspectos que provocan la muerte actualmente, ayúdanos a hacer tu voluntad ahora y en esta época que nos toca vivir. Amén. Gracias, hermanos.